Hoy fai 45 años finaba en la prisión de Meis tras una folga de fame de 66 días el miembro del Parlamento británico, voluntario del ejército republicano irlandés y poeta Robert Gerard Sands, más conocido como Bobby Sands, ejemplo de compromiso con una causa y unos ideales hasta las últimas consecuencias. Estando preso entamó a escribir poesía y prosa como forma de resistencia, con un bolígrafo de contrabando sobre papel higiénico. Sands las memorizaba y las recitaba a sus compañeros durante los espectáculos nocturnos organizados por los prisioneros. Se consiguieron sacar los poemas de contrabando y fueron publicados en el periódico semanal En Poblat y más tarde recopilados en un poemario traducido a todos los idiomas. Espero que algún día se haga en asturiano también. El poema llámase Tiempos modernos y dice así. Dice que vivimos en tiempos modernos, en el año civilizado del 79, pero cuando miro al mío alrededor todo lo que veo es tortura moderna, dolor y hipocresía. En la domina moderna los niños pequeños mueren de fame, pero quién se atreve a preguntar por qué. Y las niñas en sin ropa corren glayando cubiertas de napal la noche en llamas, y mientras los dictadores gordos siéntense en los tronos, los niños pequeños obtienen los huesos de los sus padres, y la policía secreta en la oscuridad de la noche y electrocuta a la mujer desnuda fuera de la vista. Na cuneta xaz l'home negro muerto, y donde el petróleo fluye más negro, la calle vuelve colorada, y allí estaba, el que nació y aportó a ser, pero vivió y murió en sin libertad. Mientras los burócratas, especuladores y presidentes por igual yucen esta noche y les sos puerques, fediondes y felices sonrisas. El prisionero solitario va a glayar desde la su tumba y el desgraciado de la mañana va a abandonar el vientre de la suma.